El regreso de la secta del Monte Hua. Capítulo 231. ¿Qué pasa con ese 1? ¿Dónde está? Chang Miang miraba profundamente en el lago mientras bajaba. No le veo fin a este lugar. Parecía que el cuerpo de agua estaba en algún lugar entre un estanque y un lago. No parecía demasiado grande por fuera, pero su profundidad era realmente diferente a la de otros lagos. Solo ahora entendía exactamente cómo la serpiente podía vivir allí. Y cuanto más bajaba, más oscuro se ponía. Normalmente, si el agua estaba clara, uno podría ver el fondo de inmediato. Pero el estanque divino era tan profundo que ni siquiera la luz podía penetrar en sus profundidades. Chang Miang siguió descendiendo, persiguiendo al lapitón de sangre de escamas de tinta. Necesito matarlo, incluso si eso significa mi muerte. Chang Miang se mordió el labio. La hierba era una cosa, pero había sufrido mucho por ella. Así que pensó que era de buena educación ofrecer algunos de los sufrimientos por los que había pasado a la persona que lo había hecho sufrir. E independientemente de si era una bestia o no, no podía creer que tuviera el descaro de huir. Absolutamente nada de modales. Claro, incluso si se rindió, Chang Miang no era el tipo de persona que simplemente lo aceptaría. Y si no se entregaba, iría a arrebatársela. ¿No era eso básico en Kango? Ha sido así desde tiempos inmemoriales. ¿Qué mierda es esa, mocoso? ¿No es así? Olvídalo, pues. Bien, tal vez no era el camino taoísta o Murin, pero era el método Chang Miang. Serpiente o no, iré por ti. Los ojos de Chang Miang brillaban de locura mientras se sumergía más profundamente en el lago. Todo a su alrededor ahora estaba completamente oscuro, pero los ojos de Chang Miang aún podían ver algo. Bien, justo ahora, vio que algo se movía. Algo se movió. ¡Tung! El cuerpo de Chang Miang fue arrastrado cuando de repente fue golpeado por algo. No, fue arrastrado por las algas en el suelo y luego fue golpeado por un chorro de agua. GGRRRRRR. Gritó, pero no se oyó ningún sonido desde que estaba en el agua. Chang Miang, que recuperó el rumbo, volvió la cabeza. ¿Qué ha sido eso? Inmediatamente su duda se resolvió. ¡Guau! 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 Todo el lago parecía estar resonando y el agua se precipitó hacia Chang Miang. ¿Una bomba de agua? Una bomba de agua que era más grande que un cuerpo humano voló hacia Chang Miang. Parecía que era obra de la serpiente. Sigues haciendo cosas tan estúpidas. En tiempos como este. Fue arrastrado de nuevo por una fuerte corriente, incapaz de esquivar la bomba de agua, y giró como un trompo. Bebió un poco de agua. Ese bastardo. La serpiente vivía en el agua, por lo que tenía una ventaja sobre él. Si hubieran estado luchando fuera del agua, entonces podría haber evitado esta bomba de agua con facilidad. Además, parecía que incluso la serpiente pensaba que era importante matar a Chang Miang en el agua. Por eso lo atraía hacia él. Pero se sabía que los guerreros eran capaces de contener la respiración mucho más tiempo que las personas normales en el agua. Tal vez la serpiente lo había notado, por lo que pareció calcular la distancia y trató de asegurarse de que Chang Miang no se acercara a ella. Su objetivo era que volviera a subir. Pero. Cierto, mocoso serpiente. ¿Cómo te atreves a intentar vencerme usando tu cabeza? Chang Miang sacó su espada y la lanzó hacia adelante. Pero antes de sacar la espada, hizo su cuerpo más ligero y agarró el mango con fuerza. ¡Chaak! La espada cortó el agua con un movimiento rápido. ¡Tun! Bien. Se dispararon más bombas de agua de nuevo, pero todas se partieron a medida que avanzaba la espada. ¡Ay! Los ojos de Chang Miang se iluminaron poco a poco a medida que el fondo del lago comenzaba a aparecer en su visión a partir de la luz de su espada. Y a lo lejos, vio a la serpiente moviéndose. Por mucho que corriera en el mismo lugar, era una rata esperando ser envenenada. No. Era una serpiente sin ningún lugar a donde ir. Chang Miang nadó directamente hacia él. Luchar contra una serpiente gigante en el agua era una carga con su fuerza actual.
Sin embargo, si podía matarlo y cortarle la cabeza, pensó que valdría la pena. Después de eso, sacaba sus órganos y se los devolvía a la serpiente. La serpiente también parecía saber que el humano frente a ella estaba planeando algo horrible. Entonces, se acercó a él moviendo la cola. Ah. Sería mucho más fácil si abrieras la boca y me comieras. Entonces podría dirigirse directamente y partirle el estómago. Sin embargo, esta serpiente era tan extrañamente inteligente que hacía las cosas menos convencionales. Tal vez había entendido que Chang Miang planeaba abrirlo desde adentro. Suiz. Los ojos de Chang Miang brillaron cuando vio la cola oscura que venía por él. Sabía que sería rechazado si tomaba ese ataque de frente. Entonces, en lugar de eso, aprieta. Chang Miang preparó la espada que había recuperado y la infundió con I de espada. ¿Qué? No puedes correr ahora. La serpiente notó de inmediato que su cola tenía a un hombre con una espada pegada a ella. Trató desesperadamente de sacudir a Chang Miang de su cuerpo. Pero no importaba lo que hiciera, ni la espada ni el humano que la sostenía se cayeron. Incluso cuando golpeó su cola en el suelo del estanque, el humano no lo soltaba. Ahora, el único otro método que vio fue morderse la cola. Sin embargo, eso era lo que el humano quería. En el momento en que abría la boca, el humano lo aprovechaba. Como sabía que no podría hacer eso, la serpiente volvió a balancear su cola y golpearla en el suelo del estanque. Bien, también necesito romperle la cabeza a la serpiente. Chang Miang rápidamente sacó su espada que estaba clavada en la cola de la serpiente y luego giró su cuerpo y empujó su espada hacia la cabeza de serpiente gigante que venía por él. No era solo el poder de Chang Miang el que se había hundido en el agua. Incluso el efecto y la agudeza de su espada parecían opacos. Grieta. La espada de Chang Miang se atascó en la parte posterior de su nariz. La serpiente inmediatamente abrió la boca con dolor, pero la cerró de inmediato. Chang Miang agarró su espada con más fuerza. Dame ese interno. Dame ese núcleo. Bastardo serpiente. La serpiente continuó sacudiéndose de Chang Miang con desesperación. Zarpazo. Zarpazo. Siguió golpeándose la cara varias veces con la cola. Tal vez era porque el dolor en su nariz era mayor que podía golpearse constantemente. Por eso eres una bestia. Aunque era estrecho, podría haber escapado quedándose en medio del lago, y Chang Miang habría sufrido un poco. Pero tal vez era un hábito, o tal vez era porque era simplemente estúpido, pero se pegaba a la pared del lago constantemente. Gracias a eso, había acumulado mucho daño. 1. Aire. Chang Miang pateó a la serpiente en la cara y nadó un poco hacia atrás. Luego volvió a empujar su espada hacia adelante. Si se tomaba más tiempo, la falta de aire se volvería problemática para él, por lo que tenía que terminarlo de inmediato. Chang Miang se preparó. El filo roto de la espada brillaba de color púrpura y la luz se extendía en el agua. Ahora se podía ver todo en el lago. La serpiente ahora tenía heridas importantes en la cara, la cola y el cuerpo. El que había escapado al agua antes no parecía tener ninguna intención de volver a huir de aquí. La serpiente tenía todas sus escamas erguidas de nuevo, y Chang Miang apretó su espada en preparación para el golpe final. Eras fuerte. Correcto. Siéntete feliz con eso. En tu próxima vida, no seas demasiado duro con los humanos y vive en paz. Si hubieras actuado de esa manera ahora, ¿no habría tomado la hierba del bosque púrpura y simplemente me habría ido? Como si sintiera que Chang Miang se estaba preparando para matarlo, su cuerpo tembló. Estaba claro que la serpiente estaba sintiendo miedo, pero aún así se mantuvo firme. Ahora. Renuncia a tú. El rostro de Chang Miang se contorsionó al ver algo. Sácalo. Sácalo. Antes de que salga, sácalo y regresa. ¿Es suficiente? Simplemente saca todo. Sí. Los discípulos del monte Hua estaban en cuclillas en el suelo y estaban arrancando la hierba del bosque púrpura. Ya. No lo jales así. Se dice que hay que arrancarlos de raíz para que duren más.
No sobrevivirán si simplemente los arrancas. Ah, Sayung. Afortunadamente, Yoguo, que tenía un don para las hierbas, tomó la iniciativa. Y los otros discípulos del monte Hua simplemente asintieron con la cabeza y recogieron las hierbas de acuerdo con sus instrucciones. Los discípulos del monte Hua los recogieron en sus bolsas y saltaron. ¿Los arrancaste a todos? Sí. Mira de nuevo y mira si nos hemos dejado algo fuera. Los sacamos a todos. Bak Cheon asintió. Correcto. Entonces vamos. Los discípulos del monte Hua escaparon lejos del estanque divino. En primer lugar, porque no sabían cuándo la serpiente volvería a salir del agua. Junto con eso, el hecho de que estuvieran en la tierra de otra persona era más oneroso. Aunque el señor del palacio había dicho que entrar en el estanque divino no tenía nada que ver con el palacio de las bestias, los discípulos del monte Hua no podían dejar de lado su inquietud ya que estaban acostumbrados a las costumbres de las llanuras centrales. Bien. Tenemos las hierbas. Los discípulos del monte Hua miraron dentro de la bolsa con rostros aliviados. En ese momento, el señor del palacio, que los había estado observando, se acercó lentamente a ellos y les tendió la mano. Dámelo. El saco y la bolsa. Dámelo a mí. Bak Cheon miró al señor del palacio con otros ojos. ¿Por qué alguien que ha estado callado hasta ahora pide las hierbas de repente? No. Bak Cheon tuvo varios pensamientos en su cabeza por un momento y dio un paso atrás. Al ver eso, el señor frunció el ceño. ¿No me lo vas a dar? No, no es eso. El señor del palacio de las bestias asintió con la cabeza. Claro. Ahora sospechas de mí. Los rostros de los discípulos se pusieron rígidos de inmediato. De hecho, incluso si el señor tenía otros pensamientos, los discípulos no tenían la fuerza para protegerse a sí mismos. TCH. Gente patética. Se ve muy nervioso. El señor del palacio de las bestias se rió. Si tuviera tales intenciones, ¿no sería suficiente un golpe? Cierto. Bak Cheon finalmente se relajó. Lo siento, pero esto es demasiado importante para nosotros. Lo entiendo. No estoy tratando de robarlo o destruirlo, solo mira. Sin dudarlo, extendió la bolsa al señor. Seguir hablando heriría los sentimientos del otro. El señor sonrió mientras abría la bolsa. Luego sacó la mitad de las hierbas y las plantó de nuevo en el suelo. ¿Qué estás haciendo? ¿No es la razón por la que viniste aquí la hierba del Espíritu Divino? Sí, es como dijiste. ¿Será suficiente? Ah. En realidad, no lo sabían con certeza. Cuantas más plantas traían, más podían crecer. De esta manera, podrían estar asegurados en el futuro. Si se saca todo de aquí, entonces no habrá un nuevo crecimiento. Si los plantamos en un entorno familiar, la hierba crecerá más rápido y mejor. Ya veo. No he podido tocarlo porque no estaba dentro de mis límites, pero como no está demasiado cerca del estanque, siempre puedo asegurarlos y enviarlos al monte Hua cuando sea necesario. ¿No sería conveniente? Ah. Los ojos de Bak Cheon se abrieron de par en par. ¿Lo hacía por nosotros? Tal vez el señor tenía más lealtad al monte Hua de lo que imaginaba. Sí. Luego, el señor le devolvió la bolsa medio llena a Bak Cheon. A sus pies se veían nuevas plantas. La codicia lo corrompe todo. Vivir con la naturaleza nos ha enseñado a tomar solo lo que necesitamos. Como tal, obtenemos sabiduría al regalar lo que queda. He aprendido mucho, mi señor. Jejejeje. El señor sonrió y se dio la vuelta. Al ver sus anchos hombros, dijo Bak Cheon. Está hecho, ¿verdad? Sí. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es esperar a que Chan Miang. Los discípulos miraron el lago con ojos ansiosos. ¿Por qué no viene? ¿Está muerto? Ante las palabras de Hogul, Yun Jong gritó. ¿Por qué estás tan feliz? No puede morir así. No estoy contento, estoy triste, ¿de acuerdo? Tus palabras sonaron raras.
Era el momento en que los dos estaban discutiendo. Burbuja. Algunas burbujas de agua flotaban sobre el tranquilo lago. Burbuja. Y las burbujas se hacían cada vez más grandes. Con un grito extraño, el cuerpo de Chan Miang salió disparado del agua. Salpicar. Chan Miang volvió a caer al agua tan pronto como emergió y salió del lago luciendo exhausto. Pensé que iba a morir. A Chan Miang, que finalmente llegó al suelo, le caía agua y todos lo miraron. ¿Y el Neidan? No estaba allí. Le dije que no lo tengo. Desperdicié mucha de mi energía para nada. Chan Miang agitó la mano como si no quisiera hablar. ¿Una criatura espiritual tan grande no tenía un Neidan? ¿Es eso posible? ¿Cómo puedo saberlo? Tal vez lo vendió o lo escondió en algún lugar. De todos modos, no tenía uno. ¿Por qué gritas? Jun Yon, a quien le estaban gritando, le preguntó a Chan Miang abatido. En ese momento, Chan Miang vio la bolsa en la mano de Bak Cheon y preguntó. ¿Los recogiste todos? La mitad. Al ver un terreno de plantación recién creado para la hierba, Chan Miang asintió, comprendiendo. Entonces hemos terminado, vamos. Dije vamos. Chan Miang hizo un gesto con la mano y empujó a los discípulos a un lado. ¿Por qué tienes tanta prisa? Porque no quiero ver más este lugar. Vamos. Bastante. Voy al monte Hua. Sasuk puede vivir aquí si quiere. Al final, Bak Cheon se liberó de sus pensamientos y siguió a Chan Miang. Los otros discípulos también regresaron al palacio de la bestia sin remordimientos. Incluso si no habían conseguido el Neidan, estaba bien. Incluso si lo encontraran, no habría sido suyo, por lo que deberían estar contentos de solo obtener la hierba. De todos modos, nuestra misión está cumplida. Pensando en las caras felices de los ancianos y el líder de la secta, también querían regresar al monte Hua. Vamos. Sí. Los discípulos y el Señor regresaron al palacio con pasos ligeros. Yuji Seol, que seguía a todos desde atrás, miró detrás de ella. Luego, después de inclinar la cabeza por un momento, se acercó a donde estaba el estanque y corrió alrededor de los arbustos. Burbuja. Pronto, el centro del estanque tenía ondulaciones y la enorme cabeza de la serpiente salió. Todavía está vivo. No tenía una mirada de hostilidad como antes. Teniendo en cuenta su aspecto feroz, esto fue impactante. ¿Por qué? Chan Miang, que era despiadado incluso con los humanos, estaba dejando una criatura espiritual. Yuji Seol, que estaba preocupada por la razón, exclamó de repente al ver algo. Detrás del enorme cuerpo de la serpiente, se podía ver algo pequeño. Era un cuerpo blanco puro y ojos rojos brillantes. Por supuesto, incluso la serpiente más pequeña era lo suficientemente grande como para rivalizar con el tamaño de un humano, pero daban vueltas y vueltas a la serpiente más grande y parecían versiones más pequeñas de la pitón de sangre con escamas de tinta. Niños. Una sonrisa floreció en los labios de Yuji Seol cuando vio a 3 niños asomando la cabeza junto al mayor. ¿No vienes? ¿Qué viene? En respuesta a la voz de atrás, sonrió mientras miraba a los más jóvenes. Crecer bien. Y no lastimes a la gente. Y después de volver a poner los arbustos en su estado normal, corrió hacia su sayún como si nada hubiera pasado. Capítulo 232, ¿qué pasa con ese? 2. No te muevas. El que se mueve es el culpable. ¿Qué? Por favor, entiendan. No es que solo nos hayas conocido un día o 2. Bak Cheon suspiró, mirando a Chan Miang. El saco que contenía la hierba del bosque púrpura yacía en la espalda de Chan Miang. Tan pronto como regresaron al palacio, agarró el saco, diciendo que lo protegería. Tan lindo. No digas eso ni siquiera como una broma, me siento asustado. Ante las temblorosas palabras de Hogul, Bak Cheon se rió. Por supuesto, Chan Miang es increíble, pero no es algo que no pueda no entender.
El hecho de que hubieran hecho su tarea más fácilmente de lo que pensaban, no la hacía menos importante. Solo con esta hierba se podría hacer la píldora de vitalidad del alma en el monte Hua. Por eso, esa hierba era más preciosa que el oro para el monte Hua. Era natural que los nervios de Chan Miang no se calmaran. Como es tan importante, no puedo dejarlo aquí para que otros lo protejan. Deberíamos volver al monte Hua lo antes posible. Chan Miang asintió con la cabeza. El cuello del anciano debe haberse alargado 1 pulgada. Bak Cheon imaginó a los ancianos con un cuello de 1 pulgada de largo y negó con la cabeza. Cierto, este viaje me ha llevado más tiempo del que pensaba. ¿Quién podría haber pensado que tendrían que pasar por tanto para tener en sus manos la hierba? Cuando lo pensó, Bak Cheon sintió que el tiempo que había pasado era demasiado valioso. Volvió la cabeza y miró a los otros discípulos. ¿Estás listo para irte? No queda nada más que preparar. No tenemos equipaje. Correcto. Él asintió en silencio. Luego, mirando a Chan Miang, habló con voz leve. Entonces, sin demora, saludemos al señor del Palacio de las Bestias y vámonos. Ya que nos mostró mucho favor, tenemos que saludarlo adecuadamente antes de irnos. Bueno, deberíamos hacer eso. Chan Miang asintió con la cabeza. En su opinión, quería irse de inmediato, pero tenían que hacer una buena relación con el señor del Palacio de las Bestias. Porque tiene la hierba morada del bosque. Chan Miang frunció el ceño. Cuanto más pensaba, más inteligente le parecía el señor. Les dio las hierbas y luego se ganó el favor del monte Hua. Incluso hizo un nuevo campo de cultivo para la otra mitad de las hierbas en un nuevo lugar. Por supuesto, esto también fue beneficioso para el monte Hua, ya que tenían muchas hierbas en la mano, y ahora existía la posibilidad futura de tenerlas suministradas. En ese momento, Yun Yon y Hogul se acercaron sigilosamente a Chan Miang. ¿Qué? No te acerques a mí tan imprudentemente. No lo aceptaremos, mocoso. Nosotros también somos gente del monte Hua. Hogul gritó y se sintió conmocionado. Yun Yon abrió la boca con una expresión seria. Chan Miang. Tengo algo que preguntarte. Chan Miang inclinó la cabeza con una actitud seria. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Chan Miang miró seriamente a Yun Yon ante esa pregunta, y Yun Yon habló con calma. No, piénsalo. No es que estemos bloqueando el comercio a Yunnan, y no estamos impidiendo que ingresen. Ellos mismos no quieren entrar en las llanuras centrales, así que ¿por qué tenemos que convencerlos? Hay muchas razones. ¿Y qué pasa si la gente sigue muriendo de hambre? Sayun. Yun Yon Sayun. Ese no es nuestro deber ni nuestra responsabilidad. No, es triste. Pero hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. No, no es solo por eso. Hogul, que estaba a su lado, saludó y dijo. Chan Miang. Si Sayun estuviera haciendo las cosas solo con compasión, lo habría detenido antes de que te hablara. Pero cuando lo piensas, no es tan simple. Ante las palabras de Hogul, Chan Miang entrecerró los ojos. ¿Entonces? Dinero. Dinero. Escucha los ojos de Yoguo. Cuando escuchó la palabra, dinero, Chan Miang frunció el ceño, mirando a los dos. Entonces. Voy a explicar. Pero antes de que Hogul hablara, Chan Miang habló. Dado que la situación alimentaria en Yunnan no se veía bien, si podemos comprar comida y luego venderla a cambio del té de Yunnan, se puede ganar dinero, ¿verdad? Por supuesto, habrá una pequeña cantidad de cambio bueno, pero la oferta será absolutamente insuficiente. Si podemos adquirir los derechos comerciales del té de Yunnan, podemos ganar mucho más que los 10 principales grupos de comerciantes de las llanuras centrales, ¿no es así? Y dado que Sayun puede manejarlo, sería fácil alimentar a cualquiera, ¿verdad? Yogu tenía los ojos muy abiertos. ¿Era lo que pensábamos? ¿Pensabas que era estúpido? Sí. ¿Qué? No, no. Chan Miang sonrió. Sé lo que Sayun está pensando,
pero tú sabes una cosa y no sabes la otra. Para nosotros, lo importante no es ganar dinero en Yunnan. Tenemos que asegurarnos de mantener una buena relación con el Palacio de la Bestia. Quiero decir, no tenemos que hacer las cosas por el bien de los demás. ¿Dinero? Sin duda, es importante. Pero hay cosas más importantes que el dinero en el mundo. Jun-Yon y Hogul miraron a Chang Miang e intercambiaron miradas suavemente. Normalmente se vuelve loco con la mención de ganar dinero. Y Sayun también lo sabía. ¿Quién iba a decir que este fantasma del dinero cambiaría de opinión? Chang Miang miró a los dos. No pienses en cosas inútiles y haz las maletas. Jun-Yon gimió y bajó la cabeza. ¿No podemos probarlo y probar nuestra suerte? Chang Miang miró a Jun-Yon, quien no quería rendirse. ¿El señor del Palacio de las Bestias no te cuida? Es posible que escuche tus palabras. En realidad, el hecho de que el palacio esté bloqueando el comercio aquí es porque no les gustan las llanuras centrales. Chang Miang frunció el ceño. Pensándolo bien, no estaba mal. Después de pensarlo un momento, dijo. Realmente, todo se debe a la suerte. Correcto. Así que solo una vez. En cambio. Chang Miang sonrió. Habrá algo que Sayun tiene que preparar. No es algo enorme. Chang Miang sonrió. ¿No se dice que la apariencia de uno hace que sea más fácil negociar? La ansiedad golpeó los rostros de Jun-Yon y Hogul. Bak Cheon miró a Chang Miang con ojos en blanco. ¿Por qué? No. Empezó por la cabeza y bajó la vista hasta los dedos de los pies. ¿Qué es? ¿Y qué? Bak Cheon respiró hondo. Chang Miang estaba vestido con un uniforme azul y sostenía un abanico hecho de plumas de cola de color blanco puro en una mano. Era similar al aspecto de Su Liang, pero era una versión algo más pobre. Chang Miang se mantuvo erguido con una cara extraña. Si vas a negociar en Yunnan, debes vestirte así. Bak Cheon, que sonreía con su bolso en la espalda, frunció el ceño mientras se daba la vuelta. Pero tan pronto como se volvió, vio a un par de personas. ¿Qué les pasa a ustedes otra vez? Jun-Yon y Hogul se tocaron en silencio los ojos húmedos con las mangas. El abanico de plumas blancas en las manos de Chang Miang había sido hecho por estos dos. Chang Miang había exigido una túnica para sí mismo y pidió que le hicieran un abanico. Los dos, incapaces de superar sus pensamientos sobre Kunming, saltaron a la jungla con los pies descalzos y persiguieron a un pájaro con largas plumas de cola. Gracias a eso, habían sido arañados en múltiples lugares de su cuerpo debido a las ramas y otros pájaros enojados. Ese maldito bastardo. Ni siquiera un perro lo muerde. Gracias a eso, lograron hacer que la pluma blanca se abanicara en el último momento. El resultado de esas lágrimas y preocupaciones estaba ahora en manos de Chang Miang. Como era de esperar, la historia está destinada a repetirse. Llegados a este punto, ¿no me escucharán todos? Jejeje. Al ver a Chang Miang sonriendo ante sus propias palabras, Bak Cheon habló a los demás en un tono serio. Todo el mundo me escucha con mucha atención. Sí. Sasuk. Cuando volvemos a nuestro lugar, esto sigue siendo un secreto. Si la familia Suge se entera de que intentamos hacernos pasar por uno de sus miembros, nos perseguirán con espadas. Lo harán. Todos los discípulos suspiraron al escuchar las palabras de Bak Cheon. De cualquier manera, Chang Miang extendía los brazos hacia la izquierda y la derecha, admirando la ropa que tenía. Luego tosió y dijo. Está bien, ahora el señor del palacio. Fue entonces. ¿Estás dentro? Chang Miang abrió las puertas a la llamada y escuchó algo desde el exterior. Nuestro señor está buscando al discípulo Chang Miang. Chang Miang tituló su cabeza. ¿Por qué? No sé la razón. Me pidió que te dijera que pasaras cuando tuvieras tiempo. ¿Es así? Chang Miang asintió con la cabeza. Tenía que averiguar por qué el señor quería encontrarse con él, así que pensó que sería mejor ir de inmediato.
Entonces me iré. Para. No te preocupes. Porque hablo muy bien. Probablemente pueda ir por ahí haciendo creer a la gente que soy Suge Chan Miang. Espero que Suge Chan Miang muera congelado. Ejem. Bak Cheon, con el rostro rígido, observó cómo Chan Miang comenzaba a alejarse. Niños. Sí, Sayong. Toma tus maletas. Mantenga las maletas consigo en todo momento para que podamos movernos rápidamente. Sí. Bak Cheon miró a Chan Miang con una mirada ansiosa. Por favor, no crees problemas, Chan Miang. Por favor. ¿Ya estás aquí? Sí. ¿Está pasando algo especial? ¿Qué puede? Pero, ¿qué pasa con ese atuendo? Veo que te has dado cuenta. Ja 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 ja. Bueno, ¿puede haber un guerrero vestido así? ¿Verdad? Jeje. Chan Miang extendió los brazos y corrió hacia adelante y se sentó frente al señor. Estoy aquí porque me llamaste. Sí. Tenía algo que decir, así que te llamé. Sí, por favor, habla. El señor del palacio miró a Chan Miang. Es un poco incómodo decirlo con mi propia boca, pero ¿no fueron cuidados por el palacio los discípulos del monte Hua? Ah, lo hiciste. Muchas gracias. Esto era sincero. Incluso si el santo de la espada de la flor de ciruelo era un héroe de Yunnan, no era fácil tener la misma buena voluntad con los descendientes del hombre. Entonces, Chan Miang tuvo que agradecer al señor del palacio. Sin embargo, el señor del palacio de las bestias abrió la boca con una cara preocupada. No quiero decir esto, pero... Al ver su rostro intenso y su cuerpo retorcido, Chan Miang frunció el ceño. Tengo un favor que pedir. ¿A favor? Sí. El señor del palacio de las bestias suspiró y miró a Chan Miang. Esta es también la solicitud que el palacio de la bestia está haciendo al monte Hua, y yo, el señor, Meng So. Espera. ¿Tu nombre es Meng So? Nota 1. Sí. Y entonces, pequeño. El señor asintió con la cabeza. Era tan pequeño que mi padre me llamaba así. No. ¿Qué le pasó a alguien que era pequeño para crecer tan grande? ¿Comió algún tipo de fruta que mejorara el cuerpo? De todos modos. El hombre continuó hablando con una carita avergonzada. Esta es también la solicitud del señor del palacio de la bestia, Meng So, para disipular a Chan Miang del monte Hua. Chan Miang se enderezó. Si así era como estaba hablando, entonces esto tenía que ser enorme. Una persona que les ha hecho favores necesitaba ser tratada bien. Por favor, dígame. No es otra cosa. Meng So, que había estado murmurando algo, respiró hondo y dijo. Sé que es una petición difícil, pero... ¿No puede el monte Hua comerciar con Yunnan? Comercio. Lo siento. El comercio del té. Sé que es difícil. Al escuchar eso, Chan Miang preguntó con la cara en blanco. ¿Quieres comerciar con té? Sí. ¿Con el monte Hua? Sí. Chan Miang pensó que todo era absurdo. No, ¿qué le lleva? ¿No es esto algo que se supone que debo preguntarle? ¿Por qué las cosas están tan retorcidas? Capítulo 233. ¿Qué pasa con ese? 3. Chan Miang tituló su cabeza. Al ver eso, Manso frunció el ceño. Una vez más, sé que no es fácil. Por supuesto, no es fácil. Podría quedarme dormido ya que resultó ser tan fácil. Jejeje. Pero es para el monte Hua. Chan Miang inclinó la cabeza y preguntó. ¿Puedo hacer un par de preguntas? Cualquier cosa. Primero, te das cuenta de que la situación en Yunnan no es buena, ¿verdad? Meng So sonrió amargamente. Hablas como si no tuviera ojos. Por supuesto, yo también lo sé. Entonces, ¿cómo es que no has hecho nada al respecto hasta ahora? Al escuchar esa pregunta de Chan Miang, Meng So hizo un leve puchero. Bien,
entiendo por qué pensarías de esa manera. A tus ojos, parecería que estoy bloqueando el comercio entre Yunnan y las llanuras centrales. Eso, no es eso. No tengo excusas. Es una situación en la que cualquiera pensaría eso. Pero. Meng So calmó su expresión y dijo. Pero no es eso. No fui yo quien detuvo el comercio entre los dos lugares. Fue una decisión de mis antecesores. Aunque ahora soy el Señor, no puedo simplemente anular la voluntad de mis predecesores. Cierto. La autoridad no provenía solo de sentarse en un asiento de poder. Particularmente para un lugar que se jactaba de su gloriosa historia como el Palacio de las Bestias, si no hubiera respeto por los antepasados, no habría nadie leal al Señor. No importaba cuán fuerte fuera el Señor, en el momento en que negaba las decisiones de sus predecesores, su autoridad estaba destinada a caer. Un líder no puede liderar una nación con autoridad debilitada. Teniendo en cuenta la situación de Yunnan, que había sido horriblemente arrinconada, no estaba claro qué pasaría con el lugar si se tomaban tales decisiones. Y la gente de Yunnan no da la bienvenida a la gente de tu lado. Si forzara la apertura de una ruta comercial, habría innumerables personas a las que no les gustaría. Como tal, me he visto atrapado en la situación. Incluso si sus vidas están en juego. Los seres humanos no viven solo de comida. A veces hay cosas más importantes que comer. Chang Mian frunció el ceño un poco, incapaz de entender, y el Señor lo notó. Como si no fuera suficiente que nos traicionaran, hemos sido llamados bárbaros y hemos sido odiados por la gente de las llanuras centrales durante mucho tiempo. Es por eso que no podemos inclinar la cabeza ante ellos. Entiendo lo que quieres decir. Algo habría cambiado si la otra parte se hubiera disculpado con nosotros primero, pero ni siquiera le prestan atención a Yunnan. Aquellos que deberían disculparse ni siquiera se molestan en mostrar su rostro en Yunnan. Entonces, ¿qué puedo hacer? Parecía realmente frustrado. Has pasado por momentos difíciles. Ante las sinceras palabras de Chang Miang, el señor del Palacio de las Bestias, Meng So, dejó escapar un profundo suspiro. Aunque soy el señor del Palacio de las Bestias, tengo el deber de alimentar a la gente de Yunnan. Pero simplemente no hay suficiente comida para alimentar a todos. Entonces, tengo que comprar los granos en otro lugar. Hasta ahora, lo resolvimos un poco a través de intercambios con Occidente, pero ahora hemos llegado a un límite. Para. Y apareciste al mismo tiempo. Chang Miang asintió. Entonces. No, espera. Los ojos de Chang Miang se abrieron. ¿Y todo eso? Tan pronto como se conocieron, aclamarlos como descendientes del santo de la espada de flor de ciruelo y reírse a carcajadas y darles bebidas fue todo. Pensó que este hombre era un idiota simple y amable, pero Chang Miang era el idiota. ¡Wow! Señor, eres una persona aterradora. Me da vergüenza. Meng So sonrió amargamente. No es que haya ideado una gran estratagema o algo así. Por lo general, las personas que ven mi apariencia y escuchan mi voz piensan que soy un idiota. Si hubiera tenido un cuerpo un poco normal, tal vez tus pensamientos habrían sido diferentes. Es realmente impactante. Estoy un poco sorprendido. Meng So soltó una suave carcajada. Y los músculos de su cuerpo temblaban. ¿Quién lo miraría y pensaría que es inteligente? Tal vez esa fue la razón por la que Meng So se aprovechó de su propia apariencia. Meng So era la persona más inusual que Chang Miang había conocido en esta nueva vida. Entonces, ¿qué dijiste sobre el santo de la espada de la flor de ciruelo? No te equivoques. Él realmente es el héroe de Yunnan. Nos ayudó mucho desinteresadamente. Bueno, claro. Llámame así. ¿Quién de las personas a las que he golpeado diría esto? Pero honestamente, me sorprendió mucho ver a sus descendientes venir aquí. Estuviste realmente maravilloso. No fue nada. Meng So tenía una sonrisa amarga en sus labios. Necesitaba a alguien en quien confiar.
Incluso si reanudamos el comercio con las llanuras centrales, tiene que haber una justificación que sea lo suficientemente buena para que la gente de Yunnan no reaccione negativamente. Si la parte del otro lado del comercio fuera el Monte Hua, la secta a la que pertenecía el santo de la espada de la flor de ciruelo, estarían un poco desconcertados, pero no se opondrían abiertamente. Zorro, eres un zorro astuto. Pensó que el hombre era un oso, pero era un zorro. Chang Miang sonrió y asintió con la cabeza. Entiendo más o menos lo que está pasando. Es un gran favor que quiero pedirte. Meng So inclinó la cabeza ante Chang Miang. Amo a la gente de Yunnan. Son personas rudas pero sencillas. Ya no los veo morir de hambre. He hecho lo mejor que he podido, pero finalmente he llegado a mi límite. Así que, por favor, ayúdame. Te prometo que no te hará daño. Chang Miang se inclinó hacia atrás y cruzó las manos. Sin embargo, a diferencia de su apariencia pensante, estaba sonriendo por dentro. ¿Qué clase de resultado es este? Vino aquí para proponer un intercambio, pero la otra parte lo inició primero. Si el té de Yunnan pudiera ser vendido por el Monte Hua, los beneficios que obtendrían de él estarían más allá de la imaginación. Chang Miang abrió la boca de par en par mientras imaginaba el Monte Hua cubierto de oro. Oro. Nada. Chang Miang no pudo contener la risa y se tapó la boca. Pero al ver su expresión, Manso pensó en otra cosa. Difícil, ¿verdad? Meng So frunció el ceño. Sé que no es una situación fácil. Escuché que la situación del Monte Hua tampoco es buena. Mientras tanto, no soy alguien que pueda hacer que las cosas funcionen como la gente de Sichuan a la que vigilo. Era natural que pensara de esa manera. Fue solo hace unos años que el Monte Hua comenzó a crecer rápidamente. El hecho de que esta noticia no se hubiera difundido por completo ni siquiera en las llanuras centrales aseguró que Yunnan tampoco tuviera conocimiento de ella. Por supuesto, Chang Miang había demostrado su destreza al capturar a la serpiente en el estanque, pero la fuerza de una persona no representaba la fuerza de la secta. Por lo tanto, para el señor del Palacio de las Bestias, la secta del Monte Hua todavía continuaba luchando. Además, teniendo en cuenta la complicada situación de Sichuan, era inevitable que quisiera que el Monte Hua comerciara con ellos. Claro. Chang Miang se estaba sosteniendo los muslos y tratando de contener la risa en este punto. ¿Es difícil? Vaya. Correcto. A pesar de que nuestro Monte Hua está ganando un montón de dinero. En el camino aquí, hicieron una alianza con la familia Sichuan Tang. Y luego fueron empujados a un carro que era tirado por algunos caballos eficientes y rápidamente fue llevado al corazón de Yunnan. Todo esto fue un trabajo duro. Jejejeye. Sayung. Líder de la secta Sayung. Se dice que las personas que viven una buena vida son benditas. Soy tan afortunada de haber decidido salvar a la serpiente. ¿Qué? ¿El núcleo? Hablemos de eso más tarde, Sayung. Pronto comeré arroz con polvo de oro espolvoreado. Meng So suspiró y miró el rostro rojo de Chang Miang. No puedo evitarlo si es tan difícil. De repente, Meng So se rindió y Chang Miang se movió, sorprendido por la situación. Y luego agarró la mano del señor con ambas manos. El hombre retrocedió al ver los ojos llorosos del discípulo frente a él. Sin embargo, el depredador, no, Chang Miang no soltó su mano. ¿Es difícil o no difícil tan importante en nuestra relación? Lo importante es que el Monte Hua y el Palacio de las Bestias son amigos. ¿Amigos? Sí. Amigos. Chang Miang sonrió un poco. Cuac. ¿Qué tan triste te habrás sentido durante todo este tiempo? Los malditos bastardos de la gran secta de los 9. Correcto. Cuando uno de ellos dijo algunas palabras mirando hacia abajo a las 9 grandes sectas, ambos estuvieron de acuerdo de inmediato. Y nadie entiende la situación en Yunnan mejor que el Monte Hua. Nuestra secta derrotó a los miembros de la secta demoníaca, pero ni siquiera nos mostraron esa gracia. Sí, claro. Soy consciente de ello. No lo ignoramos.
Somos camaradas. Camaradas. Correcto. Mi monte Hua no es como los demás. ¿Quién nos ayudará si no es el uno al otro? El Palacio de la Bestia y el monte Hua pueden llamarse hermanos a pesar de que no compartimos la misma sangre. Me gusta mucho esa palabra. Fue un momento en el que aquellos que habían sido abandonados en el pasado sintieron amistad al tocarse las heridas unos a otros. Así que no te preocupes. Venderé el té con todo el poder del monte Hua. Oh, tanto. Había una pizca de conmoción en los ojos de Meng So. ¿Qué? ¿Es esto una estafa? ¿Por qué decir eso? Esto no fue una estafa, sino una cooperación. Chang Miang se rió y agitó la mano. No te preocupes, yo me encargaré de eso. Si lo haces, Yunnan considerará al monte Hua como un benefactor. Es bueno tenerlo por escrito. Necesitamos tener esas cosas escritas para que no cambien. Chang Miang negó con la cabeza y tomó el pincel de papel y tinta que estaba sobre la mesa. Luego corrió a buscar un plato. Muy bien. Es bueno seguir adelante con confianza y fe, pero una relación con las necesidades tiene que continuar durante mucho tiempo. Por lo tanto, debe haber pruebas que puedan ser confirmadas para garantizar su continuidad. ¿Pruebas? Sí. No es nada especial. Solo. Chang Miang se encogió de hombros. Algo así como una promesa trivial de darle al monte Hua el derecho a monopolizar el comercio de té con Yunnan durante los próximos 100 años. Durante esos 100 años, ningún otro comerciante puede comerciar con Yunnan. Bueno, incluso esa cosa trivial tiene que ser escrita. Si pones tu huella en esto, ¿quién se atrevería a dudar de la relación entre nosotros dos? El señor tituló su cabeza. ¿Tú? ¿Eres bastante útil? Solo soy un taoísta. No dudo cuando se trata de ayudar a los demás. Parecía que algo iba muy mal. Pero por primera vez, era Manso quien sentía que no tenía otra opción. Entonces, ¿podemos tener el comercio del té? Jeje. Si hay algo más, dilo. Lo escribiré. Tengo que decir esto, aunque... El señor del Palacio de las Bestias tenía una expresión seria. La razón por la que busqué esto de ti es porque pensé que tú, a quien he visto solo por un corto tiempo, no eres malvado. Si hubieras matado a la pitón de sangre de escamas de tinta, nunca habría propuesto esto. Entonces, prométeme. No importa qué tipo de ganancia obtenga, ayudará a resolver las dificultades de la gente de Yunnan. Chang Miang miró al hombre con ojos serios. Lo prometo. Ya no había necesidad de otras palabras. Bien. Al escuchar la respuesta de Chang Miang, el señor agarró el pincel y comenzó a escribir el contrato sin remordimientos. El contrato que se redactó de inmediato fue impecable y perfecto. Anotó cada detalle y sacó un sello, y lo selló. Poco después, se lo entregó a Chang Miang. Este hombre es inteligente. Tal vez todo esto se había desarrollado en la mente del señor hace mucho tiempo. Las cláusulas del contrato eran minuciosas y limpias y eran increíblemente claras para encontrar lagunas. ¿Hay algo más? No. Esto es bueno. Chang Miang sonrió y miró el contrato. ¿Debería llevar Sasuk? ¿Ya que ahora es el líder interino? No. Te creo. ¿Y yo? El nombre de la persona que se convertirá en el mejor del mundo en el futuro tiene más valor que el de un líder de secta. Quack. Chang Miang tomó el contrato y lo suspiró. Finalmente, los dos compartieron una copia del contrato y se miraron. ¿Es este el final entonces? Correcto. Pero... tengo una petición personal. El señor se rascó la cabeza mientras adoptaba una expresión humilde. Esto es realmente vergonzoso. El hombre suspiró y tuvo dificultades para hablar, y cuando terminó, sonrió. No, eso no es un favor. No te preocupes. Lo haré perfectamente. Y luego Chang Miang se rió, preocupando a Meng So. ¿Estará bien? Te preocupas por cada pequeña cosa.
Soy Chang Miang. Chang Miang se golpeó el pecho mientras decía eso. Pero no estoy seguro de que eso pueda suceder. Meng So, que parecía preocupada hasta entonces, suspiró aliviada. Capítulo 234. ¿Qué pasa con esa? 4. Un amplio vestíbulo se extiende frente al vestíbulo central. Los guardias del Palacio de las Bestias estaban alineados a izquierda y derecha. Era desalentador ver a los guerreros con sus músculos de color cobrizo y sus rostros rígidos alineados tan obedientemente. Entre los que estaban alineados se encontraban los discípulos del Monte Hua con expresiones incómodas en sus rostros. ¿Qué es esto ahora? ¿Chang Myung? Los discípulos del Monte Hua, que no sabían lo que estaba pasando, miraron a Chang Miang con ojos llenos de duda y preocupación. Pero el hombre se limitó a encogerse de hombros y abanicarse con el abanico de plumas blancas. Ah, no es nada. Terminará pronto, así que ten paciencia con ello. Chang Miang, lo que dices no nos da confianza en absoluto. Así que no nos sorprendas más tarde. ¿Por qué no nos lo explicas ahora? Desafortunadamente, los deseos de Bak Cheon no se hicieron realidad. Antes de que Chang Miang pudiera hablar, el señor del Palacio de las Bestias apareció frente a ellos. Y Bak Cheon se quedó un poco perplejo cuando vio al señor. No era un aspecto completamente diferente. Todavía tenía esos pasos atronadores, pero la sensación que le dio el hombre. Era el ímpetu que tenía el hombre, el que lo hacía pesado y difícil de sostener. Paso. Paso. Al entrar en la sala con su andar desalentador, el señor se sentó en una enorme silla en la parte superior de la escalera y miró hacia abajo. Todos los guardias y las personas allí presentes se arrodillaron. Larga vida al señor del Palacio de las Bestias. ¡Viva nuestro señor! Y luego, Manso lo saludó de manera cortés. Estoy harto de esto. Nunca podré acostumbrarme a esto. Los discípulos del Monte Hua temblaron. En realidad, era bastante difícil para alguien ver a tantos guardias y soldados al mismo tiempo en los campos centrales. Para ver algo así allí, había que visitar el Palacio Imperial. Y el señor, que miraba hacia abajo con una expresión un poco arrogante, dijo. Correcto. Su voz baja resonó por toda la habitación. ¿Por qué pediste verme? Discípulo del Monte Hua. Chang Miang dio un paso adelante. Y entonces, de inmediato, se desplomó. Al gran señor del Palacio de las Bestias, tengo una petición. Por favor, no muerdan esta petición mía. Por favor, ten piedad de este discípulo. Tan pronto como los discípulos del Monte Hua escucharon eso, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está diciendo? Este demente. ¿Comió algo mal? ¿Qué le pasa? No era qué decir o qué no decir, pero, no, Chang Miang estaba diciendo las cosas que normalmente ni siquiera pronunciaría en sus sueños. ¿Chang Miang está mostrando una actitud tan baja? Definitivamente algo está pasando. Bak Cheon miró la espalda de Chang Miang mientras yacía en el suelo boca abajo con ansiedad y preocupación. Arriba. El señor del Palacio de las Bestias miró a Chang Miang con ojos serios. Era una mirada que carecía de la facilidad que había tenido en los últimos días. Ahora, literalmente parecía el palacio del rey de la bestia, el gobernante del sur. Si eres descendiente de Plum Blossom Sword Saint, tienes derecho a hacer una solicitud. Así que, habla. Descendimiento del santo de la espada de la flor de ciruelo y discípulo del Monte Hua. Escucharé su solicitud y luego decidiré si lo haré o no. Estoy conmovido por el sentimiento, señor del Palacio de las Bestias. Zarpazo. Chang Miang se golpeó la cabeza contra el suelo. ¿Qué le pasa? No lo sé. Déjalo. Susurraron Bak Cheon y Hogul. Era difícil seguir la pista de lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. De cualquier manera, Chang Miang continuó hablando en voz alta para que todos pudieran escucharlo. Me atrevo a pedirle al gran señor del Palacio de las Bestias de Nanman que tenga piedad de nosotros que hemos llegado hasta aquí y nos conceda permiso para comerciar con Yunnan. ¿Qué? El señor se levantó de su asiento con un grito.
Y con ojos ardientes, miró a Chang Mian como si quisiera matarlo. ¿No te das cuenta de que el comercio entre los dos lugares está prohibido? No importa el hecho de que ustedes sean los invitados en el Palacio de las Bestias, creen que pueden regresar de manera segura si intentan violar las reglas que nos transmitieron nuestros antepasados. La voz del señor del palacio resonó por todas partes. Ante la fuerte voz, no solo los soldados, sino incluso los discípulos del monte Hua temblaron. Pero Chang Miang se golpeó la cabeza contra el suelo y dijo: Señor, ¿no están llegando ya a Yunnan los comerciantes de las llanuras centrales? ¿Está diciendo que va a señalar el descuido de Palacio al sacar eso a colación? Nunca lo haría. Pero, ¿no es mejor mantener fuerte el legado de tus antepasados comerciando con un solo lugar en lugar de con tantos comerciantes? El hombre resopló. Todos los soldados se miraron unos a otros. Claramente, ellos también se habían dado cuenta de que las palabras no estaban equivocadas. Respetamos el Palacio de las Bestias más que nadie en las llanuras centrales, y también podemos seguir las reglas aquí. ¿Cómo puedes decir eso con seguridad? Somos los descendientes de Plum Blossom Sword Saint. Y nosotros somos los discípulos del monte Hua que perdieron su hogar y su nombre debido a las fuerzas de las llanuras centrales que nos han ignorado. Si no podemos entender la situación de Yunnan, ¿quién podría? El señor del Palacio de las Bestias miró a Chang Mian con los ojos muy abiertos. Pero no podemos creer en las llanuras centrales. El santo de la espada de la flor de ciruelo también es de las llanuras centrales. ¿Se le puede comparar con él? Obviamente no podemos, pero podemos seguir sus pasos. Si él quería proteger a Yunnan, entonces, por supuesto, como sus descendientes, nosotros también protegeríamos a Yunnan. ¿No es esa la responsabilidad del monte Hua, como personas que adoran al santo de la espada de flor de ciruelo como nuestro antepasado? Esto estaba claramente fuera de lugar para todos. Bak Cheon, que estaba viendo cómo se desarrollaba esto, se sorprendió. ¿Siempre fue así de elocuente? Por supuesto, no había razón para no admitir que Chang Mian podía hablar. Sin embargo, había una diferencia entre hablar bien y hablar con lógica. Pero en este momento, ¿no está ese tipo hablando como si tuviera la capacidad de hipnotizar a la gente? Si alguien que no lo conoce lo escucha, pensaría en él como en un erudito. Entonces, ¿significa eso que aún no hemos visto sus colores completos? Ese fue el momento en que Bak Cheon comenzó a mirar a Chang Mian bajo una nueva luz. Entonces, nuestro monte Hua. Monte Hua. Lo que vino después. El rostro del señor cambió. Ya, mocoso. Te dije que lo memorizaras bien. Esperar. Soy incapaz de pensar. Como si algo anduviera mal, Chang Miang se balanceó las mangas como para calmar su rostro y luego comenzó a hablar como si nada hubiera pasado. Bak Cheon no se perdió ese intercambio con sus ojos de halcón. Creo que hay algo en esa manga que movió. Algo así como papel. Este bastardo. Está recitando cosas. Entonces. Obviamente, él puede hablar así de bien. Así que, por favor, comprenda la verdadera naturaleza del monte Hua, mi señor. Al final, una relación es solo una coincidencia si los humanos deciden no conectarla. Si nuestros antepasados no hubieran tenido la intención de esto, ¿alguna vez habríamos podido venir a esta tierra y ser atendidos así por el Señor del Palacio de las Bestias? Nuestros antepasados han abierto el camino a Yunnan. ¿Lo entiendes? Nosotros pensamos lo mismo. El señor cerró los ojos con expresión seria. La expresión de su rostro hacía que pareciera que estaba pensando. ¿Es suficiente? Por supuesto, Chang Mian y el señor ya habían pasado por esto. Sin embargo, este espectáculo era necesario para hacer el intercambio. Era la ley del Palacio de las Bestias de Nanman que siempre tenía que haber una justificación para todo. Y ahora se dio. Y desde el punto de vista del señor, parecía que Chang Mian tomaba la posición más baja, pidiendo que el intercambio se realizara con él aceptando la oferta sería mejor que lo contrario. Cada una de estas pequeñas cosas mostraría la autoridad del señor.
Y el hecho de que los descendientes del santo de la espada de la flor de ciruelo, que eran diferentes del resto de las llanuras centrales, tuvieran mucho respeto por su señor mostraría su confianza a los demás. ¿Qué te parece? El señor miró a su alrededor y preguntó a la gente que estaba frente a él. Un anciano en el frente abrió la boca. Señor. Las palabras del hombre no están equivocadas. Sin embargo, la voluntad de los antepasados tiene que mantenerse. Son los descendientes del santo de la espada de la flor de ciruelo. Alguien a quien estamos muy agradecidos. ¿Estamos diciendo que no podemos concederles ayuda? Habría sido diferente si hubiera sido el mismísimo santo de la espada de la flor de ciruelo. Pero son solo discípulos. No podemos tratarlos de la misma manera solo porque pertenecen a la misma secta, ¿verdad? Al oír tales palabras, el señor frunció el ceño. El legado del antecesor es importante. Señor, esto no se puede aceptar. Señor. No olviden la desgracia que sufrimos a causa de las llanuras centrales. El palacio de la bestia nunca debería dejar de lado su orgullo. A veces el orgullo es más importante que la vida. Protege nuestro orgullo. Aférrate a nuestro orgullo. La gente, arrodillada, gritaba al unísono. Al ver eso, el señor cerró los ojos. ¿No funcionará a pesar de todo esto? La obra había sido creada porque el señor del palacio temía esto. Quería hacer un programa público sobre el oficio, pero nada había cambiado. Todos parecían estar de acuerdo con los viejos. ¿Es tan profundo? La ruptura entre los dos lugares. Por mucho que uno lo intente, no se puede curar. Fue en el momento en que suspiró. ¿Orgullo? Chang Miang, que estaba acostado, se levantó. Miró a los ancianos que hablaban. Mierda. Ahora es un desastre. Alto. Detente. De abrir esa boca. Bak Cheon y Jun Jon intercambiaron miradas. Pero. Vaya. Chang Miang empujó a los dos que corrieron hacia él. ¿Qué? Jun Jon y Bak Cheon se sorprendieron por cómo se les había escapado. Por supuesto, esta no era la primera vez que se escapaba, pero ¿no era Chang Miang alguien que los empujaría o los tiraría? Sin embargo, en este momento, Chang Miang usó artes marciales para alejarlos. Chang Miang. Bak Cheon lo llamó, pero Chang Miang ni siquiera les devolvió la mirada. Orgullo, ¿verdad? Chang Miang continuó hablando en voz baja. ¿Qué es este orgullo? ¿Qué te pasa? Le pregunté qué es el orgullo. El anciano dio un paso atrás y miró a Chang Miang. Nuestros antepasados nos han dicho que nunca nos mezclemos con la gente de las llanuras centrales. Aquellos que violen esa regla serán castigados con la muerte. Entonces todos aquí deberían estar muertos. ¿Qué? ¿Por qué deberíamos? ¿Por qué está el mercader de la paz en Kunming? ¿Qué están haciendo ustedes, no deteniendo a la gente de las llanuras centrales que está llegando a Yunnan como dijeron antes? La cara del anciano se puso roja. Sin embargo, Chang Miang no se detuvo. Por supuesto, lo entiendo. Es cuestión de ganarse la vida. Pero se usa para cubrir el tema de simplemente vivir. ¿Estás insultando al palacio de las bestias? No, te estoy insultando a ti, no al palacio. No uses el palacio de la bestia como escudo. Uf. Bastardo. ¿Mantener el legado? ¿Es realmente ese el único legado que te dejaron tus antepasados? El anciano estaba un poco avergonzado por eso. ¿Qué significa eso? ¿Tus antepasados no dejaron el legado del pueblo? ¿No querían que cuidaras bien a la gente de Yunnan? El anciano cerró la boca. Chang Miang, que lo miró, se volvió hacia el señor. ¿No lo dejaron atrás? El señor suspiró y dijo. No. Definitivamente había una lección como esa. Es natural saberlo también. Entonces, ¿qué legado se mantendrá? Chang Miang miró a todos y gritó. Si tus antepasados vieran Yunnan en este momento, estarían felices. Aplaudirán al pueblo de Yunnan por seguir el legado hasta el punto de que la gente se está muriendo de hambre. Cambia tu posición.
¿Crees que a tus descendientes les gustaría este tipo de lugar? Todos sus rostros se pusieron rojos. Los ancestros. Solo aquellos que no pueden tomar decisiones por sí mismos siguen hablando de los antepasados. ¿Tus antepasados realmente querían que sus descendientes hicieran esto? Ningún padre quiere que su hijo se convierta en una marioneta indefensa debido a reglas que no pueden cambiar. Chang Miang extendió la mano. Jun-Yon, que estaba escuchando sus palabras, vio algo. Inconscientemente, se quedó allí con una expresión en blanco. Tan pronto como Misayun Jun-Yon llegó a Kunming. Sacó todas las cosas que tenía e incluso vendió su espada para ayudar a la gente de Yunnan. Gracias, idiota. ¿Pero por qué sacar eso a colación ahora? Entonces te pregunto. Chang Miang gruñó. ¿Quién es más útil para la gente de Yunnan a los ojos de tus antepasados? ¿Es Misayun quien quería hacer todo lo posible para llenar los estómagos de las personas que se estaban muriendo de hambre, o son los que los ignoran a ellos y a sus muertes? Nadie respondió, lo que enfureció a Chang Miang. Legado, mi culo. ¿Qué clase de bastardo usaría la palabra legado cuando la gente está muriendo? Incluso desde el punto de vista de un antepasado de una secta colapsada, Chang Miang no podía entender a estas personas. El legado era solo un legado. Era una lección que se podía aprender. No es una regla. El mundo está cambiando tan rápidamente. ¿Hasta cuándo podrían seguir usando el legado como excusa? Chang Miang miró a la gente frente a él. No había necesidad de hablar más. Perdí mi tiempo aquí. Vamos. Chang Miang se volvió sin pensarlo 2 veces, y en ese momento. Espera ahí. Chang Miang se volvió con una mirada enojada. El señor miró a Jun-Yon. Jun-Yon, fue. Sí. Quiero preguntarte algo. Jun-Yon asintió con una expresión ligeramente nerviosa. Capítulo 235, ¿qué pasa con esa? 5. Jun-Yon tragó saliva. Mucha gente ahora lo estaba mirando de repente. Esto incluía al señor, a sus hombres y a los guardias. Sentía las piernas temblorosas. En ese momento, la voz rugiente del señor llegó a sus oídos. Escuché que usaste todo tu dinero para ayudar a los pobres en Kunming. Jun-Yon asintió. Sabía que aunque intentara hablar, su voz no saldría. ¿Por qué? El señor del Palacio de las Bestias le hizo una pregunta estupefaciente. Eres una persona de las llanuras centrales. Viniste aquí con una misión. Pero, ¿por qué decidiste hacer eso? Destacar no sería agradable, ¿verdad? El joven John cerró la boca. Ya habló de esto con Yoguo. Pero ahora. Es posible que tenga que contar una historia diferente. Con los ojos cerrados y sus pensamientos organizados, Jun-Yon levantó la cabeza y miró al señor. No entiendo muy bien el significado de la pregunta. Te pregunté por qué lo hiciste. Todavía no lo entiendo. Jun-Yon dejó de temblar. Luego respiró hondo y miró hacia adelante. ¿Necesita una persona una razón para ayudar a los demás? El señor del Palacio de las Bestias se estremeció levemente al escuchar esta respuesta inesperada. No importa si somos de Yunnan o de las llanuras centrales. Si hay alguien frente a mí que necesite ayuda, lo ayudaré. Al ver a Jun-Yon hablando con confianza, Chang Miang le susurró a Hogul. Creo que fue demasiado. De verdad. Estos bastardos. Ejem. Jun-Yon tosió al escuchar sus palabras e inmediatamente volvió a mirar hacia adelante. Entonces, ¿estás diciendo que harás lo mismo la próxima vez que te encuentres en una situación así? No. Jun-Yon negó con la cabeza. El camino del Tao no funciona así. El Tao se llama Tao solo cuando ocurre por casualidad. Si las circunstancias y la persona que está ayudando a los demás cambian, ¿cómo puede suceder la misma situación? Simplemente hago lo que mi corazón me dice que haga. Lo que tu corazón te diga. Los labios del Señor se convirtieron en una leve sonrisa. Entonces, eso significa que solo querías ayudar en ese momento y, por lo tanto, lo hiciste. Sí.
Incluso vendiendo tu espada. ¿Por qué la gente sigue hablando de la espada? Estoy reflexionando sobre ello. ¿Te arrepientes? Me arrepiento. Pero al mismo tiempo, no lo hago, dijo Jun-Jong con orgullo. Entonces el señor le inclinó la cabeza y le preguntó. Palabras extrañas. ¿Qué significa eso? Jun-Jong permaneció en silencio por un momento y después de que terminó de organizar sus pensamientos, volvió a abrir la boca. Es algo sobre lo que debería reflexionar. Mis acciones imprudentes llevaron a poner en peligro a mis Ayuns y Sajaes. Merezco que me culpen por eso. Jun-Jong cerró los ojos y luego volvió a hablar mientras miraba al señor. El monte Hua es mi todo. Por eso no me arrepiento de lo que hice. Y el monte Hua es un lugar que valora más el bienestar de los hambrientos que el de una espada. Al menos, así es como he aprendido. Aunque vaya en contra de tus enseñanzas. ¿Cómo puede el monte Hua enseñarme que las espadas son más importantes que las personas moribundas? La voz de Jun-Jong gradualmente comenzó a llenarse de ira mientras hablaba. ¿Crees que un taoísta es alguien que escala montañas y habla de Tao cuando en última instancia es un hombre egoísta que ignora los vientos y las olas que siguen rompiendo en el mundo para su propia comodidad? No, esta es la razón por la que exploramos el mundo. El Tao no es el corazón que se apaga por las personas, sino que son las manos y los pies los que les dan la capacidad de moverse. La voz de Jun-Jong resonó claramente en los oídos de todos. Si fuera el líder de la secta aquí, sé que habría vendido todo por él junto con su propia espada para ayudar a la gente. Por supuesto, la gloria del monte Hua es importante. Sin embargo, si no nos va a llevar a ayudar en la vida de las personas, entonces ¿para qué es esa gloria? ¿Para disfrutar de las ventajas de ser taoísta? Poco a poco, se mantuvo erguido frente a la presión aplastante del señor del Palacio de las Bestias. Todos los delirios se rompieron dentro de él a medida que se establecía. Había estado pensando todo este tiempo. ¿Por qué tenía que ser el monte Hua? ¿Por qué el monte Hua busca su antigua gloria? ¿Sabes la respuesta que encontré? ¿Qué es? No hay razón para ello en absoluto. Sin duda, fue una respuesta extraña. Sin embargo, Jun-Jong habló con certeza. Si no hay una razón, entonces tenemos que crear la razón. Si la gloria del monte Hua facilitara que los que viven en el mundo tuvieran una buena vida, todos los discípulos del monte Hua estarían orgullosos de ello. Pero eso es el monte Hua. Mientras permanezca en la sombra, el monte Hua continuará ayudando y siguiendo las enseñanzas del Tao. Lo haremos independientemente de si somos reemplazados por otra secta en cualquier momento. Jun-Jong habló con firmeza. Era la respuesta a la pregunta que se había estado haciendo durante mucho tiempo. Y esa respuesta fue comunicada. Convertiré el monte Hua en un lugar irreemplazable. Lo convertiré en un lugar donde todos en el mundo puedan regocijarse en la gloria del monte Hua. Eso es lo que significa ser un discípulo del monte Hua. El señor tembló. ¿Cómo es esto? Resolución. No era una cuestión de bien o mal. Este niño entendió lo que tenía que hacer con su papel de guerrero y lo que tenía que perseguir para ser llamado taoísta al mismo tiempo. ¿Podría alguien en el palacio ser remotamente perspicaz como lo es este niño? Monte Hua. La secta que produjo al santo de la espada de la flor de ciruelo. Solo oyeron hablar de la grandeza de la espada, pero... Correcto. El monte Hua es una secta taoísta. El monte Hua era una secta marcial que iba detrás siguiendo el camino del Tao. Y este niño lo seguía hasta el punto de que incluso los ancianos del palacio inclinaban la cabeza ante él. El señor cerró los ojos. Él también evitó el caos que estaba presente en su realidad. No te avergüences. Y abrió los ojos. Escuchen, gente. Sí. A partir de este momento, ninguno de los comerciantes de las llanuras centrales tendrá derecho a ingresar a Yunnan. Sí. A partir de ahora, todo el comercio entre Yunnan y las llanuras centrales pasará por el monte Hua. Señor. Piénsalo de nuevo. Cállate. El señor soltó un rugido. ¿Me vas a avergonzar? Alguien que no tenía ninguna relación con Yunnan vendió su espada para alimentar a nuestros pobres.
Estás diciendo que yo, un señor del palacio, debería rechazar a esas personas cuando lo necesitan. El señor del palacio gritó en voz alta. Mostraba lo enojado que estaba. ¿Hay algo malo en lo que dijeron? ¿Tenemos que hacer que nuestro pueblo se muera de hambre por culpa de nuestros antepasados? Si hacemos eso, no respetamos a las personas que construyeron este lugar. Las personas siempre son más preciosas que la voluntad de los muertos. Todo el pueblo inclinó la cabeza. Aunque eran de aquí, ¿por qué no tenían un corazón para la gente de Yunnan? En ese momento, el anciano en el frente se inclinó y dijo: Hagámoslo, mi señor. Seré el primero en encontrarme con nuestros antepasados en el inframundo. Si todo lo que se necesita es insultarme a cambio de que la gente de Yunnan esté contenta, ¿hay algún problema con eso? Primer guardián. Ha pasado mucho tiempo. ¿Tanto tiempo? Creo que ya hemos hecho lo suficiente. Somos viejos e ignorantes, y ya no sabemos lo que es correcto. El discípulo del monte Hua me ha hecho darme cuenta de esto. Estaba persiguiendo algo en vano. El señor asintió. Escucha. Sí, señor. No permitiré más desacuerdos. Si me reconoces como el palacio del señor de la bestia y respetas mi autoridad, no te quejes de esto. Le daré al monte Hua el derecho exclusivo de comerciar con nosotros. Obedecemos tus órdenes. Todo el pueblo se arrodilló al unísono. Meng So miró a todos mientras bajaba las escaleras. Y caminó hacia donde estaban Chan Mian y Yun Yong con una sonrisa. No tengo nada más que dar las gracias. No fue nada. Me alegro de que haya funcionado. Al escuchar las palabras de Chan Miang, sonrió y asintió. Aceptamos a los descendientes de Plum Blossom Sword Scent como nuestros invitados de honor. Pero a partir de este momento, no os reconozco como sus descendientes, sino como discípulos del monte Hua y amigos de nuestro palacio de las bestias. Ninguno de vosotros volverá a ser discriminado aquí dentro. Bak Cheon avanzó. Chang Miang y Yun Yon se retiraron a izquierda y derecha, y Bak Cheon tomó el centro. En nombre del monte Hua, doy las gracias. Está bien. De verdad. El señor miró al cielo. Miró fijamente el sol abrasador sobre Yunnan durante un rato antes de bajar la cabeza. Luego agarró la mano de Chan Miang y dijo: Realmente lo hiciste bien. Creo que lo hicimos bien viniendo a Yunnan. Bak Cheon sonrió y asintió con la cabeza. Esta vez el señor se volvió hacia Yun Yon. Discípulo Yun Yon. Sí, señor. He aprendido mucho del discípulo Yun Yon. Aunque soy un guerrero, no sé del Tao o qué es exactamente lo correcto o lo incorrecto, pero al menos puedo estar seguro de que el monte Hua todavía se aferra al Tao. Es un poco vergonzoso. Por favor, pase por Yunnan de vez en cuando y enséñennos. Soy un joven discípulo que todavía está aprendiendo. Comparado con los ancianos y el líder de la secta del monte Hua, mi Tao no es nada. Ja ja ja. Entonces debería ir a visitar al líder de la secta. Ciertamente no puedo pedirle que venga tan lejos. Con un rostro orgulloso, el señor sonrió y golpeó a Chang Miang en el hombro con su mano. El monte Hua tiene el Tao y las artes marciales, por lo que no pasará mucho tiempo antes de que se restaure su antigua gloria. ¿Puede el palacio de la bestia estar a su lado? Ah. ¿Pero lo vas a pasar mal? ¿Qué? Ja 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 ja. El señor una vez más golpeó a Chan Miang en el hombro mientras se reía. Moriré así. Ah. Correcto. Chan Miang, que había estado enterrado en el suelo hasta las rodillas, se levantó. Y luego refunfuñó. De todos modos, las cosas se han resuelto aquí y también se ha hecho el contrato. Por lo tanto, adhiérase al contenido. Eso es algo obvio. Correcto. Te creo. Ya que somos amigos. Ja ja ja. Buen amigo. Los dos se tomaron de la mano mientras se sonreían. Sí. ¿Quieres descansar unos días? Ha llegado el momento de que el extracto de melocotón vuelva a madurar. Seguro que suena sabroso, pero... Tengo que volver ahora. Ya. Sí.
Hay gente esperando que volvamos. Chang Miang inclinó la cabeza y miró hacia atrás. Ha pasado mucho tiempo. Y ya lo echo de menos. La ladera de la montaña. El incienso se encendió en la sala del altar. La risa de los ancianos cuando le sonríen. Un discípulo del monte Haan no puede sobrevivir por mucho tiempo sin el monte Hua. Tenemos que irnos ya. Una lástima. No te preocupes, volveremos a verte. Si hay un problema aquí, ven a vernos de inmediato. Ja ja ja. Muy tranquilizador. Todos los discípulos del monte Hua saludaron al Señor, que había cargado todas sus bolsas al hombro hasta que llegaron a la puerta del palacio. En ese momento, los invitados se van. Zarpazo. 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 Golpe sordo. Todos los guardias alineados allí comenzaron a pisar el suelo. Era tan fuerte que se sentía como si el suelo temblara bajo sus pies. El palacio de la bestia nunca olvidará a sus amigos. Todos rugieron a todo pulmón. Las imágenes de la gente haciendo eso estaban claramente grabadas en sus ojos. Los discípulos del monte Hua se conmovieron un poco por el tipo de emociones que sentían. Cuando entraron, los atraparon, pero ahora se iban como amigos. Vamos a encontrarnos de nuevo. Bak Cheon gritó en voz alta y comenzó a moverse. Después de darse la vuelta, limpió el más mínimo resentimiento que había en su corazón. Fue una buena despedida. Y no había razón para arrepentirse, ya que se volverían a encontrar. Entonces, vamos a volver a nuestro monte Hua que nos ha estado esperando.